El malvado esposo pagó a un sicario para acabar con su esposa, pero él nunca imaginó que ella escondería un secreto capaz de cambiarlo todo. Era una mañana lluviosa en Ciudad Espejo, una metrópoli donde los contrastes entre la riqueza y la pobreza se entrelazaban con los anhelos y desilusiones de quienes habitaban sus calles. En el elegante barrio de Las Lomas, Isabel se encontraba frente a un enorme ventanal, observando cómo las gotas de agua dibujaban caminos en el vidrio. El eco del silencio llenaba la casa, salvo por el sonido de la lluvia. A su alrededor, todo brillaba de perfección, muebles de diseño, flores frescas y candelabros que parecían capturar cada destello de luz. Sin embargo, el corazón de Isabel estaba lejos de ese lujo, se encontraba atrapado en una jaula invisible, una prisión emocional que poco a poco la consumía. Desde hacía meses, su matrimonio con Andrés se había convertido en una pesadilla de la cual no podía despertar. Él, un hombre apuesto y carismático, era un empresario reconocido, admirado por su éxito y su habilidad para cautivar a cualquiera con su sonrisa. Pero detrás de esa fachada se escondía un ser frío, calculador y lleno de desprecio hacia la mujer que una vez juró amar. Isabel, por su parte, era una mujer de alma noble, entregada al amor que sentía por Andrés. Había sacrificado sueños y amistades para construir una vida a su lado, convencida de que juntos enfrentarían cualquier desafío. Pero cada día, las palabras hirientes y las miradas indiferentes de su esposo desgarraban esa ilusión. Aquella mañana, mientras miraba la lluvia caer, recordó una conversación reciente que la había dejado devastada. «No entiendo por qué sigues aquí, Isabel», le había dicho Andrés con una frialdad que heló su alma. «No eres más que un estorbo. Si no fuera por las apariencias, ya me habría deshecho de esta farsa». Las palabras resonaban como un eco interminable en su mente. Isabel había sentido cómo su pecho se comprimía, como cada palabra era como un puñal clavado en su corazón. Había intentado responder, buscar en él una chispa de humanidad, pero Andrés simplemente la había ignorado, saliendo de la casa sin mirarla. Mientras Isabel seguía perdida en sus pensamientos, un ruido la sacó de su ensimismamiento. Era Lupita, la fiel ama de llaves que había trabajado para la familia durante años. Con discreción, Lupita dejó una taza de té en la mesa. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó con suavidad, pero con evidente preocupación en sus ojos. «Estoy bien, Lupita», respondió Isabel, intentando esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo pensaba en cosas. Lupita sabía que no debía insistir. Había sido testigo de las discusiones y del desdén con el que Andrés trataba a Isabel, pero también entendía que la señora prefería guardar las apariencias. Aún así, antes de retirarse, colocó una mano en el hombro de Isabel y la miró con ternura. «Si alguna vez necesita hablar, aquí estoy, señora. Recuerde que no está sola». Isabel asintió, agradeciendo el gesto, pero sintiéndose más sola que nunca. Más tarde, aquel mismo día, Andrés regresó a la casa, acompañado de una mujer cuyo perfume llenó el aire antes de que siquiera cruzara el umbral. Era Regina, una mujer de figura esbelta y rostro perfectamente maquillado. Su risa resonaba como campanas, pero para Isabel era un sonido que le desgarraba el alma. «Isabel», dijo Andrés con desdén, ni siquiera presentando a Regina. «Necesito que prepares una cena para esta noche. Tengo invitados importantes». Isabel tragó saliva, sintiendo cómo su dignidad era pisoteada una vez más. Andrés no se molestaba en ocultar su infidelidad, al contrario, parecía disfrutar de su humillación. Pero Isabel, con el poco orgullo que le quedaba, simplemente asintió y se retiró a organizar la cena. Mientras supervisaba los preparativos, se encontró con Lupita en la cocina. «Lupita, ¿puedes creer que después de todo lo que hago, él aún?» Su voz se quebró, y por primera vez en meses, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Lupita la abrazó con fuerza, sin decir nada, porque sabía que en ese momento no había palabras que pudieran consolar a Isabel. Esa noche, Isabel observó desde las sombras cómo Andrés y Regina reían y brindaban con sus invitados. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cuando finalmente se retiraron a dormir, Andrés ni siquiera se molestó en mirarla.
Esa fue la noche en que Isabel tomó la decisión de enfrentar la verdad. Su amor por Andrés era real, pero estaba destruyéndola. Sabía que algo debía cambiar, pero no tenía idea de cuánto más su corazón podría soportar. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero el aire en la casa de los Montenegro era tan pesado que parecía que las paredes se cerraban lentamente sobre Isabel. Después de la humillante velada, Isabel se levantó temprano para evitar cruzarse con Andrés o Regina, quienes, según Lupita, habían bebido hasta altas horas de la noche. Sin embargo, la tregua duró poco. Andrés apareció en el comedor, impecablemente vestido y con su actitud arrogante habitual. Sin siquiera dirigirle una mirada, comenzó a servirse café. Isabel, que estaba de pie junto a la ventana, sintió como el simple hecho de su presencia la llenaba de ansiedad. «Voy a salir de viaje esta tarde», anunció Andrés con tono cortante. «Estaré fuera unos días. Necesito que no me molestes con llamadas ni mensajes». Isabel lo miró, buscando en su rostro algún rastro del hombre del que alguna vez se había enamorado, pero todo lo que encontró fue un muro frío e impenetrable. «¿Vas solo?», preguntó con voz suave, intentando ocultar el temblor que la invadía. «Eso no es de tu incumbencia», respondió Andrés, lanzándole una mirada llena de desprecio. Regina apareció entonces, con una bata de seda que dejaba poco a la imaginación, y se sentó junto a Andrés como si estuviera en su propia casa. Isabel sintió un nudo en el estómago al ver cómo él le servía café a Regina con una sonrisa que hacía años no le dedicaba a ella. «Amor, ¿estás listo para el viaje?», preguntó Regina con un tono descaradamente dulce. «Por supuesto, querida. Isabel se encargará de todo mientras no estoy», respondió Andrés con una naturalidad que era una bofetada para Isabel. Las palabras quedaron atoradas en su garganta. No quería rebajarse a suplicar o a enfrentarlos en ese momento, pero cada fibra de su ser le pedía gritar. Sin embargo, solo se giró y salió del comedor, dejando que las lágrimas fluyeran una vez más mientras se refugiaba en la privacidad de su habitación. El día transcurrió lentamente. Isabel se sentía atrapada en un ciclo interminable de tristeza y humillación, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Esa tarde, mientras ordenaba algunos papeles, encontró una fotografía de su boda. En la imagen, Andrés la miraba con una sonrisa que parecía genuina. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? ¿En qué momento había perdido todo lo que significaba su matrimonio? Esa noche, mientras Andrés terminaba de preparar su equipaje, Isabel lo confrontó. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz rota por el dolor. «¿Por qué me tratas como si fuera un estorbo?». Andrés se giró hacia ella, su rostro una máscara de indiferencia. «Porque lo eres, Isabel. Eres débil, insignificante. No tienes nada que ofrecerme». Las palabras fueron como un golpe en el pecho. Isabel sintió que el aire se le escapaba y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Andrés no mostró ni un atisbo de remordimiento, simplemente recogió su maleta y salió de la habitación, dejándola sola con su dolor. Horas más tarde, Isabel bajó a la sala, incapaz de dormir. El sonido del reloj en la pared era lo único que acompañaba su soledad. Fue entonces cuando escuchó voces provenientes de la oficina de Andrés. Extrañada, se acercó sigilosamente y descubrió que él estaba hablando por teléfono. «Todo debe parecer un accidente. No quiero errores, ¿entendido? Ella no puede seguir siendo un obstáculo». El corazón de Isabel se detuvo. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién debía ser eliminado? Su mente se llenó de dudas, pero un terrible presentimiento comenzó a tomar forma. Cuando Andrés colgó y salió de la oficina, Isabel se escondió detrás de una cortina, su respiración acelerada. Él subió las escaleras sin notar su presencia, y fue entonces cuando ella se deslizó dentro de la oficina. Su mirada recorrió rápidamente el escritorio, buscando alguna pista, y encontró una carpeta marcada con las iniciales SIM. Al abrirla, sus manos comenzaron a temblar al ver documentos que detallaban su herencia y una lista de bienes que estaban a su nombre. Pero lo que más la horrorizó fue un papel que describía un plan para un viaje del cual ella no regresaría. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies.
Andrés planeaba deshacerse de ella. La mujer que una vez había amado, o al menos pretendido amar, era ahora solo un obstáculo en su camino. Isabel sintió como el miedo y la desesperación se apoderaban de ella, pero también algo más, una llama de rabia que no había sentido antes. Decidió actuar. Esa misma noche, mientras Andrés dormía, Isabel preparó una pequeña maleta con lo esencial y escapó de la casa. No sabía a dónde ir, pero sabía que quedarse significaba su muerte. Horas después, mientras el sol comenzaba a salir, Isabel llegó a la estación de autobuses. Compró un boleto al primer destino disponible, decidida a poner la mayor distancia posible entre ella y Andrés. Mientras el autobús se alejaba de Ciudad Espejo, Isabel miró por la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro. Había perdido todo, su hogar, su seguridad, su confianza en el hombre que amaba. Pero en ese momento juró que no se rendiría. No permitiría que Andrés la destruyera. El autobús avanzaba por caminos serpenteantes, alejándose de Ciudad Espejo y de la pesadilla que había sido su vida junto a Andrés. Isabel, sentada junto a una ventana, mantenía el rostro apoyado en el vidrio frío. Sus ojos, hinchados por el llanto, miraban sin realmente ver el paisaje que pasaba rápidamente. Dentro de ella, la angustia y el miedo se entrelazaban como una tormenta imposible de detener. Había tomado la decisión de huir, pero el peso de la incertidumbre la asfixiaba. No llevaba más que un pequeño bolso con algo de dinero, documentos personales y unas pocas prendas. Mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban el horizonte, Isabel repasaba en su mente cómo había llegado a este punto. Recordó los momentos felices que una vez compartió con Andrés, aunque ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. Recordó su boda, un evento fastuoso donde él la había mirado con una ternura que ahora sabía que era fingida. Recordó las noches en las que le prometió un amor eterno, y cómo poco a poco esas promesas se convirtieron en palabras vacías y después en insultos. En el asiento de al lado, una mujer mayor observaba a Isabel con preocupación. No había hablado durante todo el viaje, pero finalmente, después de un largo silencio, rompió la distancia con una voz cálida. «Hija, ¿estás bien? Pareces muy triste». Isabel se sobresaltó, sacada de sus pensamientos. Miró a la mujer y sintió que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas nuevamente. Había algo en la amabilidad de esa desconocida que la desarmaba por completo. «No sé qué hacer», susurró Isabel, apenas audiblemente. La mujer extendió una mano y la colocó sobre la de Isabel. No preguntó más, pero esa simple muestra de compasión fue suficiente para que Isabel dejara salir una parte de la carga que llevaba dentro. Se permitió llorar en silencio, con la cabeza inclinada hacia el hombro de la mujer. Cuando el autobús llegó a su destino, un pequeño pueblo llamado San Jacinto, Isabel bajó con pasos inseguros. El lugar era tranquilo, con calles empedradas y casas de colores desgastados por el tiempo. Aunque el entorno era diferente, Isabel no podía deshacerse de la sensación de peligro que la seguía como una sombra. Sin saber a dónde ir, entró en una modesta cafetería para tomar algo de tiempo y pensar en su próximo movimiento. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de trabajadores que bebían café en silencio antes de comenzar su día. La camarera, una joven con una sonrisa amable, se acercó a Isabel. «Buenos días, ¿qué le puedo ofrecer?», preguntó. «Solo un café, por favor», respondió Isabel, su voz apenas audible. Mientras esperaba su bebida, comenzó a pensar en cómo podría mantenerse. No tenía experiencia laboral, Andrés siempre había insistido en que su lugar estaba en casa, cuidando de él. Sin embargo, sabía que debía encontrar una forma de sobrevivir. Miró el pequeño bolso que llevaba consigo y revisó sus pertenencias. Contaba con el equivalente a unas pocas semanas de sustento, pero después de eso, el futuro era incierto. La camarera regresó con su café y al notar el semblante preocupado de Isabel, decidió hablarle. «No soy quien para entrometerme, pero parece que necesita ayuda. Si necesita algo, hay una casa de huéspedes aquí cerca. Es modesta, pero los dueños son buena gente». Isabel levantó la mirada, sorprendida por la amabilidad de la joven.
Asintió agradecida y, después de pagar su cuenta, se dirigió a la casa de huéspedes que le habían indicado. El lugar era humilde pero acogedor. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Clara, la recibió con una calidez que Isabel no había experimentado en años. Aunque la tarifa era baja, Isabel aún sentía el peso de su escasez de recursos. Esa noche, mientras intentaba dormir en la pequeña habitación que le habían asignado, los recuerdos y las preguntas volvieron a atormentarla. ¿Qué pasaría cuando Andrés descubriera su ausencia? ¿Cuánto tiempo podría mantenerse escondida antes de que él la encontrara? Y lo más importante, ¿qué haría con su vida a partir de ahora? Los días pasaron lentamente en San Jacinto. Isabel se mantenía ocupada ayudando a Doña Clara con las tareas de la casa de huéspedes a cambio de un descuento en su alojamiento. Aunque la rutina le daba un respiro momentáneo, no podía evitar sentirse como una fugitiva. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó el sonido de un auto que se detenía frente a la casa. Su corazón se aceleró al pensar que podría ser Andrés, pero cuando miró, vio a un hombre desconocido que se bajaba del vehículo. Era alto, con un rostro serio pero no intimidante. Llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta de cuero que parecía desgastada por los años. «Busco a Doña Clara», dijo el hombre, su voz profunda pero calmada. Isabel lo observó con cautela mientras él entraba a la casa. Más tarde, durante la cena, Doña Clara le explicó que el hombre era Joaquín, un viejo amigo de la familia que había regresado al pueblo después de años de ausencia. Lo que Isabel no sabía era que Joaquín no estaba allí por casualidad. Desde el momento en que la vio, algo en su expresión le pareció familiar, como si hubiera oído hablar de ella antes. Decidido a averiguarlo, comenzó a observarla con atención, aunque sin levantar sospechas. La tensión aumentó cuando Isabel recibió una llamada en su celular. Era un número desconocido, pero al contestar, una voz grave y amenazante la paralizó. «Isabel, sabemos dónde estás. No puedes escapar». El teléfono se le cayó de las manos mientras un escalofrío recorría todo su cuerpo. Sabía que Andrés había enviado a alguien a buscarla. Su instinto le decía que debía huir de nuevo, pero esta vez no estaba segura de a dónde ir. La noche cayó sobre San Jacinto como un manto de incertidumbre. Isabel, todavía temblando por la llamada recibida horas antes, se encerró en su habitación con la puerta asegurada por un mueble pesado que había arrastrado con dificultad. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros, y su cuerpo, exhausto de tanto estrés, parecía traicionarla. Con cada sombra que se proyectaba en las paredes y cada sonido que el viento arrastraba desde el exterior, Isabel se sentía más acorralada. Era como si los muros de esa pequeña habitación se cerraran sobre ella, y su respiración se tornó pesada. Pensó en Andrés, en su capacidad para manipular, en su crueldad y su determinación. Si había enviado a alguien a buscarla, seguramente no se detendría hasta atraparla. En su bolso, el celular permanecía apagado. No podía arriesgarse a que lo rastrearan, pero el simple hecho de tenerlo en su poder la hacía sentir vulnerable. ¿Y si la voz del otro lado de la línea no había sido una amenaza vacía? ¿Y si alguien ya la estaba vigilando? Horas después, cuando el cansancio finalmente la venció, Isabel cayó en un sueño inquieto. Soñó con Andrés, pero en esta visión no era un hombre, era un lobo con ojos fríos que la seguía por un bosque oscuro. Isabel corría, pero sus pies parecían hundirse en el suelo, incapaces de moverse con rapidez. Justo cuando el lobo saltaba sobre ella, despertó con un grito ahogado. Doña Clara, que había escuchado el ruido, golpeó suavemente la puerta. «Isabel, ¿estás bien?» Isabel dudó por un momento antes de responder, temiendo que cualquier señal de debilidad pudiera complicar aún más su situación. «Sí, Doña Clara. Solo fue una pesadilla». La voz de la anciana era tranquilizadora, pero Isabel sabía que no podía confiar en nadie completamente. ¿Y si Andrés ya había sobornado a alguien en el pueblo? ¿Y si incluso Doña Clara estaba trabajando para él? Por la mañana, Isabel decidió que no podía seguir escondiéndose. Necesitaba actuar, pero no sabía por dónde empezar. Mientras ayudaba a limpiar la cocina, Joaquín entró al comedor, su figura imponente llenando el espacio. Era un hombre reservado,
pero con una mirada que parecía ver más allá de las palabras. «Buenos días, señorita», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Isabel respondió con un tímido buenos días y continuó con su tarea, evitando cruzar su mirada con la de él. Sin embargo, Joaquín no podía ignorar la tensión en sus movimientos ni el miedo que parecía impregnar cada uno de sus gestos. Más tarde, mientras doña Clara y Joaquín conversaban en la sala, Isabel se quedó escuchando desde el umbral de la cocina. «¿Y qué te trae de vuelta, Joaquín?», preguntó doña Clara, curiosa. «Asuntos que debo resolver», respondió él evasivamente. Isabel sintió un escalofrío. Había algo en la voz de Joaquín que la inquietaba, como si él también guardara secretos. Aunque no entendía por qué, una parte de ella comenzó a sospechar que su llegada no era una simple coincidencia. Esa misma tarde, Isabel decidió salir a caminar para despejar su mente. El pueblo, con sus calles empedradas y su aire tranquilo, parecía ajeno al caos que llevaba por dentro. Pero mientras caminaba, no pudo evitar sentir que alguien la seguía. Miró por encima del hombro varias veces, pero no vio a nadie. Aún así, su instinto le decía que no estaba sola. Al regresar a la casa de huéspedes, vio a Joaquín en el patio, observándola con una expresión indescifrable. Isabel sintió un nudo en el estómago y apresuró el paso para entrar. Esa noche, mientras cenaban, doña Clara mencionó que Joaquín había pedido quedarse unos días más. «¿Y qué piensas hacer aquí tanto tiempo?», preguntó Isabel, incapaz de ocultar su desconfianza. Joaquín levantó la mirada y sonrió levemente, aunque sus ojos permanecían serios. «Digamos que estoy esperando una señal para tomar una decisión importante». La respuesta no hizo más que aumentar la inquietud de Isabel. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pudo evitar pensar que Joaquín sabía más de lo que aparentaba. A la mañana siguiente, Isabel despertó temprano y decidió salir al mercado local para distraerse. Mientras paseaba entre los puestos, sintió nuevamente la presencia de alguien siguiéndola. Esta vez, al girarse rápidamente, vio a un hombre desconocido que la miraba fijamente desde el otro lado de la calle. Tenía una complexión robusta y llevaba un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. El miedo se apoderó de ella. Apresuró el paso, intentando perderse entre la multitud, pero el hombre la siguió a distancia. Isabel entró en una tienda pequeña y esperó, con la esperanza de que él se alejara. Sin embargo, cuando salió, el hombre seguía allí, observándola con intensidad. De regreso en la casa de huéspedes, Isabel contó lo sucedido a doña Clara, pero omitió detalles sobre su pasado. «Quizás solo era un viajero curioso, hija. Este pueblo es pequeño, y la llegada de una cara nueva siempre llama la atención». Isabel quería creer en esas palabras, pero su instinto le decía que el hombre no estaba allí por casualidad. Esa noche, Joaquín volvió a entablar conversación con ella mientras estaban en el patio. «Parece que estás preocupada por algo», dijo, encendiendo un cigarro. «No es nada», respondió Isabel, intentando sonar convincente. Joaquín soltó una risa breve, como si no creyera en su respuesta. «¿Sabes? A veces, lo mejor que uno puede hacer es enfrentar el problema de frente, en lugar de correr». Esas palabras resonaron en Isabel más de lo que esperaba. ¿Estaba huyendo por miedo o porque realmente no veía otra salida? Esa noche, mientras estaba en su habitación, escuchó pasos fuera de su ventana. Se levantó rápidamente, pero cuando miró, no había nadie. Su corazón latía con fuerza. ¿Era su mente jugándole trucos o realmente alguien la estaba vigilando? El clímax llegó al día siguiente, cuando Isabel salió al patio y encontró un sobre en la mesa de la entrada. Temblando, lo abrió, solo para descubrir una nota que decía: «Sabemos quién eres. No puedes escapar para siempre». Isabel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El amanecer llegó a San Jacinto, pero para Isabel, la noche no había terminado. No había dormido desde que encontró el sobre con la amenaza. Cada palabra escrita en esa hoja se había grabado en su mente como un recordatorio de que, sin importar cuánto corriera, el pasado seguía pisándole los talones. Se sentó en la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío,
mientras miraba la nota una vez más. Sabemos quién eres. No puedes escapar para siempre. Cada letra parecía pulsar con una energía malévola, burlándose de su fragilidad. Sentía como si la habitación se hubiera transformado en una prisión, sus paredes oprimiéndola con una presión insoportable. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, Isabel buscó refugio en la rutina de la casa de huéspedes. Pasó la mañana limpiando con más vigor del necesario, intentando distraerse. Sin embargo, cada sonido, cada sombra que se movía fuera de las ventanas, la hacía saltar. Joaquín la observaba desde el umbral del patio, sus ojos oscuros cargados de curiosidad y algo más que Isabel no podía identificar. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín, él finalmente rompió el silencio. Parece que tienes un fantasma persiguiéndote, señorita. Isabel giró la cabeza rápidamente, sorprendida por la precisión de sus palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Joaquín dio unos pasos hacia ella, encendiendo un cigarro. El humo se elevó lentamente, envolviendo su rostro en una neblina etérea. Que no se puede vivir huyendo para siempre. Al final, lo que sea que intentas dejar atrás, siempre te alcanza. Isabel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Aunque las palabras de Joaquín no eran abiertamente amenazantes, había algo en su tono que la inquietaba profundamente. Decidió no responder y regresó al interior de la casa, donde doña Clara estaba preparando la cena. «Hija, ¿estás bien?», preguntó la anciana al notar la expresión pálida de Isabel. «Solo estoy cansada», mintió Isabel, intentando sonar convincente. Sin embargo, doña Clara no estaba completamente convencida. Después de tantos años recibiendo huéspedes en su casa, había aprendido a reconocer cuando alguien llevaba una carga pesada. Aunque no insistió en el momento, se prometió a sí misma mantenerse alerta. Esa noche, Isabel decidió que no podía seguir permitiendo que el miedo la paralizara. Volvió a leer la nota y analizó cada palabra, buscando pistas. Sabía que Andrés estaba detrás de esto, pero no entendía cómo había logrado encontrarla tan rápido. ¿Había alguien en el pueblo informándole de sus movimientos? ¿Podría ser Joaquín o incluso doña Clara? La duda comenzó a devorarla, y por primera vez desde que llegó a San Jacinto, sintió que el pequeño pueblo ya no era un refugio seguro. Se prometió a sí misma que tomaría medidas al día siguiente. Al amanecer, Isabel salió temprano, cubriéndose con un abrigo y un sombrero para pasar desapercibida. Su destino era la oficina de correos, donde planeaba enviar una carta a un abogado en Ciudad Espejo que había conocido durante su matrimonio con Andrés. Pensó que, aunque no podía confiar plenamente en nadie, necesitaba protegerse legalmente. Mientras escribía la carta en un rincón del café frente al correo, sintió una mirada fija sobre ella. Levantó la cabeza lentamente y vio al mismo hombre robusto que la había seguido días antes. Estaba sentado en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico, pero sus ojos la traicionaban. El pánico se apoderó de Isabel. Guardó rápidamente la carta en su bolso y se levantó, intentando mantener la calma mientras se dirigía a la puerta. El hombre también se levantó, siguiéndola a una distancia prudente. Isabel caminó por las calles del pueblo, buscando un lugar donde esconderse. Finalmente, encontró una tienda de artesanías con la puerta entreabierta y se refugió allí. La propietaria, una mujer amable llamada Elena, la recibió con una sonrisa cálida. ¿Buscas algo en particular?, preguntó Elena, pero Isabel no pudo responder de inmediato. Solo, estoy viendo, respondió con voz temblorosa, mientras observaba por la ventana para asegurarse de que el hombre no estuviera cerca. Elena notó su nerviosismo y se acercó a ella con discreción. Pareces asustada. ¿Estás bien? Isabel negó con la cabeza, pero no se atrevió a contarle la verdad. Agradeció a Elena y salió de la tienda, sintiendo que su situación se volvía cada vez más desesperada. Al regresar a la casa de huéspedes, encontró a Joaquín esperándola en el patio. Su presencia la hizo detenerse en seco. ¿Dónde estabas?, preguntó él, su tono más serio de lo habitual. Eso no es asunto tuyo, respondió Isabel,
sorprendida por su propia firmeza. Joaquín soltó una risa breve y negó con la cabeza. Quizá no, pero si sigues metiéndote en problemas, no me va a quedar más remedio que intervenir. Esas palabras la enfurecieron. ¿Quién era Joaquín para hablarle así? ¿Por qué parecía tan interesado en sus movimientos? Sin embargo, una pequeña voz en su interior le decía que quizás él sabía más de lo que dejaba ver. Esa noche, Isabel tomó la decisión de confrontar a Joaquín. Lo encontró en el patio, sentado en una silla mientras fumaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó directamente, su voz cargada de emoción. Joaquín levantó la mirada y apagó el cigarro con calma antes de responder. No es lo que yo quiero, señorita. Es lo que usted quiere. Y parece que no sabe lo que está buscando. No me hables en acertijos, exclamó Isabel, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Joaquín suspiró y se levantó, caminando hacia ella con pasos lentos. Soy alguien que sabe lo que significa perderlo todo. Alguien que entiende el miedo y la desesperación. Pero también alguien que sabe que, tarde o temprano, uno tiene que enfrentarse a sus demonios. Las palabras de Joaquín la dejaron sin aliento. Había algo en su tono que era a la vez reconfortante y aterrador. Antes de que pudiera responder, él añadió: si decides confiar en mí, puedo ayudarte. Pero si no, más vale que sigas corriendo, porque quien sea que te esté buscando no va a detenerse. La lluvia comenzó a caer esa noche en San Jacinto, como si el cielo compartiera el peso de la angustia que Isabel llevaba en el alma. Sentada en la esquina más alejada del comedor, Isabel observaba cómo las gotas se deslizaban por el vidrio de la ventana, iluminadas por la tenue luz de una lámpara. Cada sonido de la tormenta era un recordatorio de la tormenta aún más oscura que rugía dentro de ella. El eco de las palabras de Joaquín no dejaba de resonar en su mente: si decides confiar en mí, puedo ayudarte. Pero, ¿cómo confiar en alguien cuando su propia sombra parecía traicionarla? En los días que llevaba en San Jacinto, Isabel había aprendido a vivir en un estado constante de alerta, analizando cada gesto, cada mirada, buscando signos de peligro en todos los que la rodeaban. Doña Clara apareció en el comedor con una bandeja de té caliente y la colocó frente a Isabel. «Hija, no sé qué llevas en el corazón, pero no puedes cargarlo sola. A veces necesitamos una mano amiga para seguir adelante». Isabel intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. La anciana la miró con ojos llenos de compasión y suspiró antes de retirarse. Esa noche, Isabel se encerró en su habitación, intentando encontrar sentido a todo. Sacó la carta que había escrito al abogado en Ciudad Espejo y la leyó una vez más, dudando si debía enviarla. Si Andrés tenía tanto poder como creía, incluso las autoridades podían estar de su lado. El sonido de un golpe en la ventana la hizo sobresaltarse. Su corazón comenzó a latir frenéticamente mientras se levantaba lentamente para mirar. Afuera, bajo la lluvia, una figura permanecía inmóvil, observándola. Isabel retrocedió, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella. Rápidamente apagó la luz de la lámpara y se escondió detrás de la cortina, conteniendo la respiración. Esperó en silencio, con los ojos fijos en la ventana, pero la figura había desaparecido. Sin embargo, el miedo persistía, como si la presencia de esa sombra hubiera dejado una marca en el aire. Al día siguiente, Isabel decidió enfrentarse a Joaquín. Lo encontró en el patio, limpiando un viejo machete mientras tarareaba una canción que le resultaba inquietantemente familiar. «Necesito saber quién eres realmente», dijo Isabel, su voz más firme de lo que esperaba. Joaquín la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. Dejó el machete a un lado y se cruzó de brazos, estudiándola con detenimiento antes de responder. «Ya te dije quién soy. Alguien que entiende lo que estás viviendo». «No me basta con eso», replicó Isabel, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. «Quiero saber por qué estás aquí, por qué pareces saber tanto sobre mí». Joaquín suspiró y se pasó una mano por el cabello mojado por el rocío de la mañana. «Está bien, pero no aquí. Ven conmigo».
Sin esperar su respuesta, Joaquín comenzó a caminar hacia los límites del pueblo, donde el bosque se alzaba como un muro imponente. Isabel dudó por un momento, pero algo en su instinto le decía que debía seguirlo. Caminaron en silencio durante varios minutos hasta llegar a un claro donde se encontraba una pequeña cabaña abandonada. Joaquín abrió la puerta y la invitó a entrar. Este era el lugar de mi padre, dijo, encendiendo una linterna. Un hombre que también pensó que podía huir de sus errores, pero al final, lo alcanzaron. Isabel lo miró con desconfianza mientras él se sentaba en un viejo banco de madera. Sé que Andrés te está buscando. Lo sé porque él mismo me contrató para hacerlo. Las palabras golpearon a Isabel como un mazazo. Retrocedió un paso, sintiendo que las paredes de la cabaña comenzaban a cerrarse sobre ella. ¿Qué estás diciendo?, susurró, su voz temblando. Lo que escuchaste. Andrés me pagó para encontrarte y eliminarte. Isabel sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en una mesa para no caer. La habitación giraba a su alrededor mientras intentaba procesar lo que Joaquín acababa de decir. Pero no voy a hacerlo, añadió él, su voz firme. No soy el hombre que Andrés cree que soy. Isabel lo miró, incapaz de decidir si podía creerle. ¿Por qué me dices esto? Joaquín bajó la mirada, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Porque vi algo en ti que no había visto en mucho tiempo. Coraje. Voluntad de vivir. Y porque yo también fui víctima de alguien como Andrés. Joaquín le contó su historia, cómo había sido manipulado y traicionado por un hombre poderoso que lo había utilizado como un simple peón. Cómo había perdido a su familia, a su hogar, y cómo había jurado que nunca volvería a ser la herramienta de alguien como Andrés. Isabel escuchó en silencio, sintiendo como una mezcla de miedo, rabia y algo parecido a la esperanza comenzaba a formarse en su interior. ¿Y qué planeas hacer ahora?, preguntó finalmente. Ayudarte a salir de esto, si me lo permites. Pero tienes que confiar en mí. Las palabras de Joaquín eran sinceras, pero Isabel sabía que confiar en él era un riesgo. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Andrés no se detendría, y ella no podía enfrentarlo sola. Esa noche, Isabel regresó a la casa de huéspedes con una sensación de incertidumbre que la mantenía alerta. Decidió escribir una nueva carta, esta vez no al abogado, sino a una amiga de la infancia que vivía en otra ciudad. Alguien que podría ayudarla a empezar de nuevo, lejos de todo. Mientras escribía, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era doña Clara, pero cuando abrió la puerta, no había nadie. Cerró de nuevo, asegurando la cerradura, pero no pudo evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Horas después, cuando la casa estaba en completo silencio, Isabel escuchó el sonido de un cristal rompiéndose. Su corazón se detuvo. Sabía que no era el viento. Se levantó lentamente y tomó un pequeño cuchillo que había guardado bajo su almohada, su única arma. El clímax de la noche llegó cuando alguien intentó abrir la puerta de su habitación. Isabel se quedó paralizada, con el cuchillo en la mano, mientras veía cómo la perilla giraba lentamente. Isabel, susurró una voz desde el otro lado. Sabemos que estás ahí. La puerta vibraba con cada intento de abrirla, y los susurros al otro lado se tornaban más inquietantes. Isabel retrocedió hasta la pared opuesta, con el cuchillo temblando en su mano. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando encontrar una salida. El sonido de sus propios latidos en los oídos hacía que todo lo demás pareciera distante y borroso. «Déjame en paz», gritó con una valentía que no sentía, esperando que su voz alejara a quien estuviera del otro lado. Los intentos cesaron de repente, sumiendo la habitación en un silencio aterrador. Isabel contuvo la respiración, esperando algún sonido que le diera pistas sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, un golpe fuerte retumbó en la ventana. Corrió hacia la puerta y miró por la rendija. Una figura masculina estaba en el pasillo, pero antes de que pudiera distinguirla claramente, las luces del corredor parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad se convirtió en su único refugio y su peor enemigo. «Isabel, no te haré daño», dijo una voz familiar que le heló la sangre. Era Joaquín.
Confusión y rabia se mezclaron dentro de ella. ¿Por qué estaba él allí? ¿Había mentido todo el tiempo sobre querer ayudarla? ¿Era un aliado o un enemigo disfrazado? Isabel se armó de valor y abrió la puerta bruscamente, manteniendo el cuchillo frente a ella como un escudo improvisado. «Aléjate de mí», gritó, sus ojos ardiendo con lágrimas. Joaquín levantó las manos en señal de rendición, sus ojos oscuros llenos de algo que Isabel no supo identificar, remordimiento, cansancio o simplemente lástima. «No estoy aquí para lastimarte», dijo con voz firme. «Pero alguien más lo está». «¿Quién?», preguntó Isabel, sin bajar el arma. Antes de que Joaquín pudiera responder, un ruido de cristales rotos proveniente del primer piso interrumpió la conversación. Isabel sintió que el miedo la paralizaba, pero Joaquín reaccionó de inmediato. «Tienes que confiar en mí. Si quieres salir de esto, haz lo que te diga». Isabel lo miró, buscando señales de engaño en su rostro. Finalmente, asintió con una mezcla de resignación y desesperación. Joaquín la tomó del brazo y la guió hacia el pasillo oscuro. «Por aquí, rápido». Mientras descendían por una escalera trasera que conectaba con la despensa de la casa de huéspedes, Isabel no podía dejar de pensar en las palabras de Joaquín. ¿Quién más estaba detrás de ella? ¿Andrés había enviado a más de un sicario para asegurarse de que el trabajo se hiciera? Llegaron al sótano, donde Joaquín encendió una linterna que arrojó una luz tenue sobre las paredes de piedra. «Escucha, no tenemos mucho tiempo. Hay alguien aquí que trabaja para Andrés. No sé quién, pero nos están siguiendo los pasos». «¿Cómo puedo creerte?», preguntó Isabel, su voz cargada de desconfianza. «Tú también trabajabas para él». Joaquín la miró con seriedad, y por primera vez, Isabel vio en sus ojos una vulnerabilidad que no esperaba. «Lo hice porque no tenía opción. Pero contigo es diferente. Vi cómo él hablaba de ti, como si fueras un objeto que podía desechar cuando quisiera. No soy un hombre bueno, Isabel, pero tampoco soy un monstruo». Las palabras de Joaquín resonaron en el silencio del sótano. Isabel no sabía si creerle, pero algo en su corazón le decía que no podía enfrentarse a Andrés sola. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente, dejando que una pizca de esperanza se colara en su voz. «Salimos de aquí», respondió Joaquín, su tono decidido. «Pero tienes que estar preparada para lo que venga». Ambos salieron del sótano por una puerta trasera que daba al bosque detrás de la casa de huéspedes. La lluvia había amainado, pero el suelo estaba resbaladizo y el frío cortaba la piel. Mientras corrían entre los árboles, Isabel no podía dejar de sentir que estaban siendo observados. Llegaron a un pequeño claro donde Joaquín había escondido una motocicleta cubierta con una lona. La encendió rápidamente y le indicó a Isabel que subiera. «Agarra fuerte», dijo, y ella obedeció. El rugido del motor rompió el silencio del bosque mientras se alejaban de San Jacinto. Isabel sentía el viento frío en el rostro, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez, se movía hacia lo desconocido con la esperanza de escapar del infierno que Andrés había construido para ella. Después de lo que parecieron horas, llegaron a una cabaña aislada en la ladera de una montaña. Joaquín apagó la motocicleta y la ayudó a bajar. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo mientras la conducía al interior. La cabaña era pequeña pero acogedora, con una chimenea en el centro y muebles desgastados pero funcionales. Joaquín encendió un fuego mientras Isabel se sentaba en una silla, abrazándose a sí misma para calmar el temblor en su cuerpo. «¿Qué sigue?», preguntó, rompiendo el silencio. «Necesitamos un plan», respondió Joaquín. «Andrés no se detendrá hasta encontrarte, pero ahora tiene más enemigos de los que imagina». «¿Qué quieres decir?». Joaquín se acercó y se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con determinación. «Hay personas que quieren verlo caer tanto como tú. Personas que él traicionó, que él destruyó. Si logramos unirnos a ellos, podemos terminar con esto de una vez por todas». Isabel sintió una chispa de esperanza, pero también un nudo en el estómago. «¿Y qué me garantiza que no volverás a traicionarme?», preguntó, su voz cargada de desconfianza. «Nada»,
respondió Joaquín sinceramente. Pero la única forma de sobrevivir a esto es trabajando juntos. Isabel sabía que estaba arriesgando todo al confiar en él, pero también sabía que no tenía otra opción. Esa noche, mientras Joaquín vigilaba desde la ventana, Isabel se permitió llorar en silencio. Pensó en la vida que había perdido, en los sueños que Andrés había destruido y en la persona que había sido antes de conocerlo. Aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, también estaba lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que estaba comenzando a recuperar el control de su vida. La cabaña estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el crujir de la leña en la chimenea. Isabel se sentó en el suelo frente al fuego, abrazando sus piernas mientras intentaba encontrar algo de calma en el calor que irradiaba. Joaquín permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz tenue de la luna que apenas lograba filtrarse entre las nubes. La noche avanzaba lentamente, y cada hora que pasaba parecía alargar el peso del pasado que Isabel llevaba sobre los hombros. Sus pensamientos eran un torbellino de imágenes, palabras y emociones que no podía detener. Pensó en su vida antes de Andrés, una vida llena de sueños sencillos pero llenos de esperanza. Ahora, esos sueños parecían lejanos, como si pertenecieran a otra persona. Joaquín, percibiendo su angustia, se acercó con cautela y se sentó frente a ella. «Pareces llevar el peso del mundo en tus hombros», dijo en voz baja, casi como si no quisiera interrumpir el silencio. Isabel lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y agotamiento. «A veces siento que si intento recordar quién era antes de todo esto, simplemente desapareceré. Como si ya no quedara nada de esa persona». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una vulnerabilidad que Joaquín no esperaba. «No creo que hayas desaparecido, Isabel. Creo que esa parte de ti sigue ahí, esperando el momento adecuado para salir». Ella no respondió, pero sus palabras dejaron una pequeña chispa en su interior. Una chispa que, aunque tenue, era suficiente para mantenerla de pie. La madrugada trajo consigo un frío más intenso. Isabel apenas había dormido, despertándose varias veces por pesadillas que la hacían revivir momentos de humillación y peligro junto a Andrés. Una de esas veces, decidió levantarse y caminar por la pequeña sala de la cabaña, intentando calmar su mente. Fue entonces cuando notó que Joaquín también estaba despierto, sentado junto a la ventana con una mirada perdida. En sus manos sostenía un pequeño objeto, algo que Isabel no había visto antes. «¿Qué es eso?», preguntó, rompiendo el silencio. Joaquín la miró, sorprendido por la pregunta. Bajó la mirada hacia el objeto y se lo mostró. Era un medallón antiguo, desgastado por el tiempo. «Era de mi hermana», dijo, su voz cargada de un dolor que Isabel reconoció de inmediato. Ella no insistió, pero Joaquín comenzó a hablar, como si necesitara liberar un peso que había llevado por demasiado tiempo. «Tenía solo 16 años cuando la perdí. Estábamos solos en el mundo, y ella era todo para mí. Pero alguien decidió que su vida no valía nada. Fue un hombre como Andrés, alguien con poder y sin escrúpulos. Ese día juré que nunca más dejaría que alguien me arrebatara lo que amo». Isabel sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba la historia. Por primera vez, entendió el dolor que Joaquín llevaba dentro, un dolor que lo había moldeado en el hombre que era ahora. «Lo siento mucho», dijo, y esas simples palabras llevaron consigo una sinceridad que Joaquín no esperaba. La conexión entre ellos se fortaleció en ese momento, no como aliados forzados, sino como dos almas marcadas por el sufrimiento que habían encontrado una pequeña luz en la compañía del otro. El amanecer trajo consigo una decisión importante. Joaquín insistió en que no podían quedarse mucho tiempo en la cabaña. Andrés y sus hombres eran implacables, y si él ya sabía de la existencia de San Jacinto, no tardaría en descubrir ese lugar. «¿A dónde iremos?», preguntó Isabel mientras empacaba las pocas cosas que habían llevado consigo. «Con alguien que sabe cómo enfrentar a hombres como Andrés», respondió Joaquín, pero no ofreció más detalles. El viaje fue largo y agotador. Joaquín conducía con cautela por caminos secundarios, evitando las principales carreteras para no ser detectados. Isabel, mientras tanto,
No podía evitar mirar por la ventana cada pocos minutos, esperando no ver un auto sospechoso detrás de ellos. Finalmente, llegaron a un pequeño rancho en medio de un valle rodeado de montañas. La propiedad parecía descuidada, con cercas caídas y maleza creciendo entre los campos. Pero Joaquín no dudó en entrar. Al llegar a la casa principal, una mujer de unos 50 años salió a recibirlos. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y la experiencia, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Isabel encontró intimidante. «Ella es Camila», dijo Joaquín mientras bajaba del vehículo. «Una vieja amiga que sabe más de lo que aparenta». Camila miró a Isabel con desconfianza al principio, pero finalmente asintió y les hizo señas para que entraran. Dentro de la casa, Camila escuchó la historia de Isabel con atención, sin interrumpirla. Cuando Isabel terminó, Camila se levantó y caminó hacia una pequeña estantería llena de libros y papeles. Sacó un folder y lo colocó sobre la mesa. Andrés Montenegro no es el primer hombre poderoso que cree que puede destruir a quien quiera sin consecuencias, dijo Camila, su tono lleno de determinación. Pero esta vez, se ha encontrado con alguien que no tiene nada que perder. El folder contenía información detallada sobre los negocios turbios de Andrés, transacciones ilegales, y nombres de personas que podrían estar dispuestas a testificar contra él. Isabel sintió como una nueva esperanza comenzaba a surgir. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, sorprendida. Camila sonrió levemente. Digamos que he estado recopilando información sobre hombres como él durante años. Andrés no es único, solo es otro en la lista. Esa noche, Isabel y Joaquín comenzaron a planear sus próximos pasos junto a Camila. Sabían que enfrentarse a Andrés no sería fácil, pero por primera vez, Isabel sintió que tenía una oportunidad real de recuperar su vida. Sin embargo, en medio de esa esperanza, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Andrés no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente, y cada movimiento que hacían los acercaba más a un peligro inminente. La noche cubría el rancho con un manto de oscuridad, y el viento soplaba entre las montañas como si trajera consigo secretos de un pasado olvidado. Isabel no podía dormir. Estaba sentada junto a una mesa de madera, con la mirada fija en los documentos que Camila había recopilado. Cada hoja era una evidencia del monstruo que Andrés era, y cada línea escrita se sentía como un cuchillo que cortaba el poco amor que alguna vez había sentido por él. Joaquín estaba afuera, fumando en silencio mientras observaba el horizonte. Desde el momento en que llegaron al rancho, su comportamiento había cambiado. Había algo más oscuro en su mirada, una especie de determinación que Isabel no podía descifrar. Por su parte, Camila parecía tranquila, pero su tranquilidad era la de alguien acostumbrado a la tormenta. «Deberías descansar», dijo Camila al entrar en la sala, su voz suave pero firme. «Mañana será un día largo». «No puedo», respondió Isabel, sin apartar la mirada de los papeles. «Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Lo escucho. Siento que está aquí, observándome, esperando el momento para destruirme». Camila se sentó frente a ella y tomó su mano con un gesto cálido. «Eso es lo que él quiere. Que tengas miedo. Que te sientas pequeña e indefensa. Pero no lo eres. Si has llegado hasta aquí, es porque eres más fuerte de lo que él cree». Las palabras de Camila resonaron en Isabel. Quería creerlas, quería pensar que todavía quedaba algo de fuerza dentro de ella. Pero la duda la carcomía como un veneno lento. A la mañana siguiente, el rancho cobró vida con una actividad inusual. Joaquín y Camila preparaban todo para un viaje a un pueblo cercano, donde planeaban reunirse con alguien que, según Camila, tenía información crucial para exponer a Andrés. Isabel ayudaba como podía, pero la ansiedad hacía que cada tarea se sintiera monumental. Antes de partir, Camila le entregó a Isabel un pequeño sobre. «Esto es para ti. No lo abras hasta que sientas que no tienes otra salida». Isabel miró el sobre con curiosidad, pero no preguntó. Sabía que, en ese momento, cada acción tenía un propósito. Lo guardó en su bolso y subió al vehículo junto a Joaquín y Camila. El camino hacia el pueblo fue silencioso, excepto por el ruido del motor y el crujir de las ruedas sobre el terreno desigual.
Isabel observaba el paisaje pasar, pero su mente estaba lejos, atrapada en un laberinto de recuerdos y temores. Cuando llegaron, el pueblo estaba tranquilo, casi desierto. Camila los guió hasta una casa modesta en el centro, donde un hombre mayor los recibió con una mezcla de cautela y curiosidad. «Él es Héctor», dijo Camila, presentándolo. «Un antiguo periodista que sabe mucho más de Andrés de lo que él quisiera». Héctor los invitó a entrar, y pronto comenzaron a hablar sobre los secretos que Andrés había intentado ocultar durante años. Isabel escuchaba atentamente, cada palabra alimentando una mezcla de rabia y determinación. «Este hombre no solo te destruyó a ti, Isabel», dijo Héctor con voz grave. «Ha destruido vidas enteras. Familias. Y ha salido impune cada vez». «Eso va a cambiar», respondió Isabel, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Mientras discutían los detalles del plan, Joaquín salió al patio, claramente incómodo con la conversación. Isabel lo siguió, notando su inquietud. «¿Qué pasa?», preguntó, preocupada. «Nada», respondió él, mirando hacia el horizonte. «Solo, no me gusta poner en peligro a personas que no tienen nada que ver con esto». «Pero ellos sí tienen que ver», dijo Isabel, su voz cargada de emoción. «Andrés los ha herido tanto como a mí. Esto no se trata solo de venganza, Joaquín. Se trata de justicia». Joaquín la miró, y por un momento, Isabel vio una chispa de admiración en sus ojos. Esa noche, regresaron al rancho con una nueva esperanza, pero también con la certeza de que lo que estaban planeando era peligroso. Sabían que Andrés no era un enemigo fácil, y que cualquier error podría costarles caro. Sin embargo, mientras Isabel se preparaba para dormir, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Había una tensión en el aire, algo que no podía identificar pero que la hacía sentir inquieta. Y entonces, en medio de la madrugada, un sonido rompió la tranquilidad del rancho. Isabel se despertó sobresaltada, escuchando voces apagadas y pasos apresurados afuera. Corrió hacia la ventana y vio luces en la distancia, moviéndose rápidamente hacia ellos. «Joaquín. Camila», gritó, su voz llena de pánico. Ambos entraron corriendo a su habitación, armados y listos para lo peor. «Nos encontraron», dijo Joaquín, su voz grave. «Tenemos que salir de aquí». El caos se desató en cuestión de segundos. Los hombres de Andrés rodearon el rancho, disparando hacia las ventanas y gritando amenazas. Isabel se escondió detrás de una mesa, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba los disparos y los gritos. «No podemos quedarnos aquí», gritó Camila, tratando de mantener la calma. Joaquín asintió y comenzó a disparar, cubriendo a Isabel y Camila mientras se dirigían hacia la parte trasera de la casa. Isabel sentía que cada paso la llevaba más cerca del abismo, pero también sabía que no podía rendirse. Lograron escapar por un camino oculto detrás del rancho, corriendo sin mirar atrás. Isabel apenas podía respirar, pero el instinto de supervivencia la mantenía en movimiento. Cuando finalmente se detuvieron, lejos del rancho, Isabel se derrumbó en el suelo, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Esto nunca va a terminar, ¿verdad?», preguntó, su voz quebrada. Joaquín se arrodilló junto a ella y tomó su mano. «Terminará, Isabel. Te lo prometo». Esa noche, mientras descansaban en un escondite improvisado, Isabel recordó el sobre que Camila le había dado. Lo sacó de su bolso y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró una carta con unas pocas palabras que la dejaron sin aliento. «Tu vida vale más que su odio. Nunca lo olvides». La madrugada era helada, y la quietud del escondite improvisado solo amplificaba los pensamientos de Isabel. Sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas a su pecho, su mente era un torbellino de recuerdos y temores. Joaquín dormía cerca, con un arma a su lado, y Camila, siempre alerta, estaba de pie junto a la entrada, vigilando. El mensaje del sobre aún resonaba en su mente: «Tu vida vale más que su odio. Nunca lo olvides». Pero Isabel no podía dejar de preguntarse si eso era cierto. Desde que había escapado de Andrés, parecía que cada paso que daba la acercaba más al abismo.
Había creído que alejarse de él sería suficiente, pero ahora entendía que huir no era la respuesta. Andrés nunca se detendría, su poder y su ego eran demasiado grandes para permitir que alguien lo desafiara. Cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente entre las montañas, Camila se acercó a Isabel y se sentó a su lado. «Es un nuevo día», dijo suavemente. «Y eso significa una nueva oportunidad para luchar». Isabel suspiró, pero no respondió. Había algo en las palabras de Camila que le daba fuerza, aunque no lo suficiente para calmar el temor que sentía. Horas después, el grupo se puso en marcha. Joaquín había trazado una ruta para llegar a un contacto que, según él, podría proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentar a Andrés. Isabel no sabía si confiar en este nuevo plan, pero no tenía otra opción. El viaje fue tenso. Cada vehículo que pasaba por el camino hacía que Isabel se estremeciera, pensando que podrían ser hombres de Andrés. Joaquín, percibiendo su inquietud, intentó tranquilizarla. «Estamos un paso adelante de él, Isabel. No podrá alcanzarnos tan fácilmente». «Eso es lo que creíamos en el rancho», respondió ella, su voz cargada de preocupación. Joaquín no replicó. Sabía que Isabel tenía razón, pero también sabía que mostrar inseguridad solo aumentaría su miedo. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo costero donde los esperaba un hombre llamado Emilio, un antiguo militar que ahora se dedicaba a ayudar a quienes eran perseguidos por personas poderosas. Emilio los recibió con desconfianza al principio, pero cuando Camila le explicó la situación, accedió a ayudarlos. En la casa de Emilio, Isabel se sintió por primera vez en días un poco más segura. El hombre tenía un aire severo, pero su experiencia era evidente. Mientras él y Joaquín discutían estrategias, Isabel se acercó a Camila. «¿Crees que esto realmente funcionará?», preguntó, su voz llena de dudas. Camila la miró con una mezcla de determinación y empatía. «Solo hay una forma de averiguarlo. Pero te prometo que no estás sola en esto». La conversación fue interrumpida por Joaquín, quien se acercó con una mirada seria. «Necesitamos hablar, Isabel». Ella lo siguió hasta una habitación apartada, donde Joaquín cerró la puerta detrás de ellos. «Emilio tiene un plan para infiltrarnos en la red de contactos de Andrés», explicó. «Pero hay algo que necesitas saber». Isabel frunció el ceño, preocupada por el tono en la voz de Joaquín. «¿Qué cosa?». Joaquín tomó aire antes de responder. «Esto no será fácil. Tendrás que enfrentarlo cara a cara». La idea de ver a Andrés nuevamente hizo que el estómago de Isabel se revolviera. Había pasado tanto tiempo huyendo de él, intentando borrar su imagen de su mente, que la idea de enfrentarlo parecía imposible. «No puedo», dijo, con la voz temblando. «No puedo mirarlo a los ojos otra vez». «Sí, puedes», respondió Joaquín, acercándose a ella. «Tienes que hacerlo, Isabel. No solo por ti, sino por todas las personas que él ha lastimado». Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero se obligó a contenerlas. Sabía que Joaquín tenía razón, pero el miedo la paralizaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de su vida con Andrés volvieron a inundarla. Recordó las primeras veces que la hizo sentir insignificante, los comentarios crueles disfrazados de consejos, y cómo lentamente había destruido su confianza. Pero también recordó algo más, la promesa que se había hecho a sí misma cuando escapó. Una promesa de no volver a ser una víctima. Al día siguiente, Isabel despertó con una determinación renovada. Se acercó a Joaquín y Camila, que estaban revisando los últimos detalles del plan, y les dijo: «Estoy lista». El grupo se dirigió a la ciudad donde Andrés tenía su base de operaciones. El plan era arriesgado, pero necesario. Emilio había conseguido información clave sobre una reunión que Andrés tenía programada con algunos de sus socios más importantes. Isabel sería la distracción, mientras Joaquín y Camila reunían pruebas suficientes para exponerlo. Cuando llegó el momento, Isabel se encontró frente a la puerta del salón donde Andrés estaba reunido. Su corazón latía con fuerza, pero respiró profundamente y entró. Andrés levantó la mirada, y por un momento, la sorpresa se reflejó en su rostro.
pero rápidamente fue reemplazada por una sonrisa fría. Isabel, dijo, con una mezcla de burla y desprecio. ¡Qué sorpresa verte aquí! Isabel sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Sabía que eventualmente tendríamos que hablar, Andrés. ¿Hablar? Respondió él, riendo. No tengo nada que decirte. Pensé que habías entendido que no puedes escapar de mí. Isabel sintió cómo la rabia comenzaba a reemplazar su miedo. No estoy aquí para escapar, dijo, dando un paso adelante. Estoy aquí para enfrentarme a ti. Mientras las palabras salían de su boca, Joaquín y Camila trabajaban rápidamente en otra sala, recopilando documentos y grabando conversaciones que incriminaban a Andrés. Andrés, al darse cuenta de que Isabel no estaba sola, perdió la paciencia. Se levantó de su asiento y se acercó a ella, su rostro lleno de furia. ¿Crees que puedes derrotarme?, susurró, con una voz que era más peligrosa que un grito. Nadie desafía a Andrés Montenegro y sale con vida. Isabel, a pesar del miedo que sentía, lo miró directamente a los ojos. Eso está por verse. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe y Emilio apareció acompañado de un grupo de periodistas y policías. Andrés intentó resistirse, pero las pruebas eran irrefutables. La última mirada que Andrés le dirigió a Isabel fue una mezcla de odio y derrota. Isabel, por primera vez en años, sintió que había recuperado el control de su vida. Gracias por acompañarnos en esta intensa y emocionante historia. Si te atrapó cada momento de sufrimiento, lucha y esperanza, no olvides dejar tu comentario sobre lo que más te impactó. Nos encantaría saber tu opinión y qué esperas para los próximos capítulos. Además, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta al video para que esta historia pueda llegar a más personas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando estas tramas llenas de emoción.